¿Qué es lo que obliga a una persona a quitarse la máscara de la civilidad y rebelarse contra el sistema? Hoy analizaremos la historia de Neck Hume, un hombre que lo perdió todo y descubrió algo aterrador dentro de sí mismo. ¿Cómo reconocer la agresión reactiva en uno mismo antes de que sea demasiado tarde? Quédense hasta el final para entender dónde está el límite entre proteger a la familia y convertirse en aquello contra lo que se lucha. Les presento a Neck Hume, un gerente exitoso, esposo y padre amoroso. Su vida es la imagen perfecta de la estabilidad. Neck es el clásico hombre del sistema. Cree que si juegas bajo las reglas, el mundo tiene la obligación de ser recíproco contigo. Pero aquí se esconde la primera trampa psicológica, la ilusión de control. Se trata de un sesgo cognitivo en el que la persona está convencida de que sus pólizas de seguro y su estatus social son un escudo impenetrable. Vemos a su hijo mayor, Brandon, un talentoso jugador de hockey. Neck proyecta sus expectativas en él, sin sospechar que esa confianza en la seguridad del mañana pronto será fatal. Debemos introducir un término que será la clave de este video, la disonancia cognitiva. Cuando el mundo de Neck se derrumbe, su cerebro no podrá reconciliar la realidad con sus creencias sobre la justicia. Y es precisamente esta discrepancia lo que lo obligará a buscar una salida fuera de la ley. Una tarde tranquila cualquiera, una gasolinera. Neck Hume espera pacíficamente en el coche mientras su hijo Brandon entra a comprar algo. En ese instante, Neck todavía se siente completamente a salvo, es un hombre exitoso, lo tiene todo bajo control. Pero esa confianza se hace añicos cuando la banda de Billy Darley irrumpe en el lugar. Para estos tipos, la vida de otra persona es simplemente una forma de autoafirmarse. Para ellos es un juego, para Brandon, una sentencia aleatoria y aterradora. En un segundo, el acogedor mundo de Neck se convierte en caos. Aquí es importante entender una cosa, en un momento así, algo hace clic en la cabeza de una persona. En lugar del miedo habitual, en Neck empieza a despertar una rabia salvaje, animal. Comprende que todas sus reglas, las leyes y su estilo de vida correcto ya no funcionan. Se enfrenta a una verdadera oscuridad, y ahora tendrá que decidir, seguir siendo una víctima o convertirse él mismo en aquello a lo que todos temerán. En la jerarquía de este tipo de bandas, el hermano menor del líder, Joe Darley, ocupa la posición del novato que necesita confirmar su estatus. En ciertos círculos, esto se convierte en un ritual cruel, una prueba de su disposición para cruzar la línea por lealtad a los suyos. Para la célula criminal, no es más que una formalidad, pero para Brandon, este examen ajeno se convierte en un final fatal. Todo ocurre en cuestión de instantes, sin dejar tiempo para procesarlo. En el momento en que Neck llega al lugar de la tragedia, su psique entra en modo de supervivencia. Los psicólogos llaman a esto el estado de visión de túnel. El cerebro bloquea todo el ruido externo y los detalles secundarios, concentrándose al máximo en la fuente de la amenaza. Lo único que quedó grabado en la mente de Neck en medio del caos fue el rostro de quien cometió lo irreparable. Joe Darley cometió un error fatal al permitir que lo identificaran. Esa imagen está ahora grabada en la memoria de Neck como el único objetivo por el cual decidirá abandonar su vida anterior y emprender el camino de su propia justicia. El trabajo de las fuerzas del orden da sus frutos y pronto se anuncia la detención de Joe Darley. Parecería que el culpable ha sido encontrado y debe responder ante la ley. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más cínica. El sistema en el que Neck confió toda su vida, de repente, empieza a jugar en su contra. Los tecnicismos legales y los vacíos en la ley sugieren que el castigo para el criminal será puramente simbólico. En este momento, en la mente de Neck ocurre la ruptura definitiva con el pasado. Comprende que el contrato social ha sido rescindido de manera unilateral. En lugar de resignarse a una decisión injusta, elige el camino de la venganza personal. Negarse a identificar a Joe en la sala del tribunal no es una muestra de debilidad o miedo. Al contrario, es un cálculo frío y consciente. Al sacar al agresor de la influencia de la justicia oficial, Neck lo priva de la protección del Estado. Ahora, su conflicto se traslada a una zona gris donde no hay abogados ni fiscales. Esta decisión es el primer paso hacia la destrucción total de la antigua personalidad de Neck y el comienzo de su transformación en aquello que antes despreciaba. Cuando Neck Hume decide rastrear a Joe Darley,
no vemos a un cazador profesional, sino a un hombre común que ha cruzado una línea peligrosa por primera vez. Sus acciones carecen de precisión y preparación, pero hay en ellas algo más aterrador, una concentración absoluta. En ese instante, el mundo se vuelve extremadamente simple para él. Ya no existen informes complejos, impuestos ni obligaciones sociales. Todas sus prioridades vitales se reducen a una sola tarea. Para llevar a cabo su plan, Nick atraviesa un proceso de alienación interna. Para él, Joe ya no es una persona con su propia historia. Ahora es simplemente un error en el sistema, un fallo lamentable que debe eliminarse para restaurar el equilibrio interno. El primer enfrentamiento directo ocurre bajo un estrés emocional masivo. Cuando todo termina, en lugar del alivio o triunfo esperados, llega un shock profundo. El organismo trabaja al límite de sus capacidades y la conciencia se niega a creer que una persona decente sea capaz de algo así. Pero el mayor peligro reside en lo que sucede después. El primer acto de este tipo destruye el fusible interno. La psique comienza a acostumbrarse a los métodos brutales y la sensibilidad hacia lo que ocurre se adormece. Nick ha dejado de ser una víctima, pero aún no se da cuenta de que Billy Darley y su entorno aceptarán el desafío. El protagonista se encuentra en un territorio donde las reglas civilizadas no se aplican y donde solo rige el instinto de supervivencia. El primer paso más allá de la línea no le trajo a Nick Hume la tranquilidad que esperaba. En su lugar, se activó un mecanismo peligroso, un ciclo infinito de agravios mutuos. Ahora, el líder de la banda, Billy Darley, tiene su propia verdad y su propia razón para actuar. En este punto, la ley pasa definitivamente a un segundo plano, y el único medio de comunicación entre el protagonista y sus enemigos es el lenguaje de la fuerza. Los intentos de volver a la vida normal y rutinaria en la oficina se convierten en una tortura. El sistema de seguridad interno de Nick ahora funciona en modo de alerta constante. La máscara social del ciudadano ejemplar no solo se ha agrietado, se está desmoronando, revelando a un hombre que ya no pertenece a una sociedad pacífica. El contraataque de Billy no se hace esperar. El incidente en la casa de Nick se convierte en el punto de no retorno, donde perece definitivamente no solo su paz, sino todo lo que le era querido. En ese instante llega una amarga comprensión, el intento de resolver el problema de forma puntual se ha transformado en un enfrentamiento a gran escala que era imposible de evitar. El protagonista comienza a justificar su propia crueldad como una necesidad de supervivencia. Aunque fue precisamente su elección la que puso a sus seres queridos bajo ataque, su psique encuentra formas de autoprotección. Mientras la detective Jessica Owen intenta apelar a la razón, Nick ya se encuentra más allá del sentido común. Su antigua personalidad ha sido completamente borrada, y lo único que lo mantiene con vida y le da fuerzas para seguir adelante es la preparación para el último y decisivo enfrentamiento. El momento principal de la transformación no ocurre en el calor de la batalla, sino en el silencio frente al espejo. Cuando Nick Hume se afeita la cabeza, hace algo más que simplemente cambiar su imagen. Es una despedida ritual de su antigua personalidad. Literalmente borra al gerente respetuoso de la ley y al padre de familia para convertirse en un instrumento frío para alcanzar su objetivo. Su mirada se vuelve vacía, es el punto de agotamiento absoluto donde el miedo desaparece, dando paso a una determinación gélida. Cuando Nick se dirige a la guarida de Billy Darley, la esencia misma de su comportamiento cambia. Vemos una transición hacia la táctica de la presión psicológica. Ya no intenta camuflarse ni ser cauteloso, avanza abiertamente, demostrando que ya no tiene nada que perder. Para aquellos acostumbrados a autoafirmarse a través del miedo de los débiles, un hombre así, carente del instinto de conservación, se convierte en la peor de las pesadillas. La conversación final entre Nick y Billy revela una verdad aterradora. Su oponente afirma que ahora no hay diferencia entre ellos. Y en términos de agresión interna, es una amarga verdad. Ambos personajes han caído en la trampa de una furia ciega, donde el valor de la existencia humana cae a cero. Nick lleva su plan hasta el final, pero el cierre de esta historia carece de triunfo. Sentado en su casa vacía, se queda a solas con el vacío absoluto. Al vencer a sus enemigos externos, se ha destruido por completo desde adentro. En esto consiste el verdadero precio del vigilantismo,
Al final de este camino, no queda nada de tu personalidad. La tragedia de Nexium no es solo el guión de una película de acción, sino una advertencia severa sobre cómo funciona realmente el mecanismo de la agresión destructiva. A través de este ejemplo, hemos visto que el intento de venganza personal no restaura la justicia ni trae la paz. Solo completa el proceso de destrucción de la personalidad que otros iniciaron alguna vez. En la vida real, aquellos acostumbrados a romper las reglas suelen elegir como blanco a personas que creen ciegamente en su propia invulnerabilidad y en la protección del sistema. Es vital recordar, cuando decidimos luchar contra la ilegalidad usando sus mismos métodos, corremos el riesgo de perder lo más valioso en esa batalla, a nosotros mismos. Escriban en los comentarios qué piensan, ¿tenían otra salida en esta situación? Y no olviden suscribirse al canal para comprender mejor los motivos de las acciones humanas y reconocer a tiempo las amenazas ocultas en el comportamiento de quienes nos rodean. Nos vemos en el próximo análisis. Si comparamos este final de película con la cruda realidad, el panorama es aún más sombrío. En la vida real, salirse del marco de la ley rara vez termina con algo parecido a un triunfo. Lo más común es que tal intento de venganza por mano propia resulte en traumas psicológicos irreversibles o en la pérdida definitiva de todo lo que realmente valoras. El precio de un solo error aquí es el resto de tu vida. Mi principal consejo de hoy es invierte en tu alfabetización psicológica. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de responder a la agresión con más agresión, sino en la habilidad de reconocer una amenaza a tiempo y salir del conflicto antes de cruzar el punto de no retorno. La sabiduría es saber protegerse sin convertirse en aquello contra lo que luchas. Si este análisis psicológico de la trama te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal. Aquí aprendemos a ver los motivos ocultos y a proteger nuestra mente de influencias destructivas. Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Nex si sintieras que el sistema no está de tu lado? Cuéntamelo en los comentarios y lo debatiremos. Mejora tu autoconciencia, no permitas que las emociones tomen el control y mantente a salvo. Nos vemos en el próximo análisis.